Hemos llegado a tal punto en que no controlamos nuestra vida. Somos esclavos de nuestras decisiones automáticas, de los estímulos. Miramos el móvil unas 300 veces al día, pasamos 5 horas delante de una pantalla y se dice que la producción mundial humana ha disminuido debido a las distracciones. Somos adictos a prácticamente todo lo que nos proporcione una satisfacción inmediata. Pero no todo son malas noticias. Numerosos estudios han demostrado recientemente que el circuito de recompensa puede jugar tanto en nuestra contra como a favor nuestro. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo utilizarlo para que nos beneficie. Todos somos presos de la gratificación instantánea. Las grandes industrias como la alimenticia, la de los videojuegos o la de las redes sociales tienen detrás a los mejores neurocientíficos para mantenernos ahí enganchados. Y nosotros preferimos cortoplacismo. Sentirnos bien ahora, aunque sabemos que a la larga nos está perjudicando. Y no quiero entrar en juicios de valor si hacer una cosa está bien o está mal, pero si estás haciendo cosas en contra de tu voluntad o que luego te hacen sentir mal, es que tu sistema de recompensa te está controlando a ti y no tú a él. Y es que tu cerebro no quiere que seas feliz, tu cerebro quiere mantenerte con vida. Y está muy bien, hay muchas veces que nos va a mantener a salvo, pero hemos creado un sistema en el que el sirviente ordena al amo y no al revés. Es decir, que nuestra mente nos controla a nosotros y no nosotros la utilizamos a ella, que es como realmente debería ser. Le hemos dado el poder de hacernos creer que hay peligros y dificultades en todos los sitios, pero ¿realmente es así? Nos hemos creado una jaula mental en nombre de la seguridad, del confort y de la gratificación inmediata. Como os he dicho, nuestro cerebro quiere mantenernos con vida. ¿Y cómo lo consigue? Básicamente ahorrando energía, queriendo conseguir más de aquello que le hace sentir bien y huyendo de todo lo malo, todo lo que cree que es negativo, que le puede perjudicar, incluso emocionalmente. Cuando tu cerebro recibe algo que le hace sentir bien y aumenta su dopamina, intentará conseguir más de lo mismo con el mínimo esfuerzo posible. Así es como se generan los hábitos involuntarios. Si no lo obtenemos, es muy probable que sintamos ansiedad o una necesidad imperante de conseguir esa sustancia o de realizar esa acción. Esto es lo que ocurre cuando estamos enganchados a las redes sociales y no podemos mirar el móvil. El inconveniente está en que hoy prácticamente todo genera adicción o nuestro estilo de vida nos hace engancharnos a prácticamente todo. Y aquí es cuando, si tenemos baja dopamina, surgen las adicciones, queriendo cada vez estímulos más fuertes para sentir algo en nuestro interior. Por eso la dopamina está muy ligada con la motivación. Primero tienes un chute de bioenergía que te mueve a conseguir aquello que deseas o que crees que te va a proporcionar satisfacción. Las emociones guían nuestras motivaciones y nuestras motivaciones nuestras acciones, que es lo que al final nos dan resultados. Si tenemos bajos niveles de dopamina o nuestros neurotransmisores están desequilibrados, lo ordinario, lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, no nos va a producir prácticamente ninguna satisfacción, desviándonos nuestra atención a cosas más estimulantes. Todos hemos estado delante de una cosa que tenemos que hacer, que sabemos que a largo plazo nos va a venir bien, pero rápidamente desviamos nuestra atención a algo más gratificante como mirar el móvil. Esto está a la orden del día. Aunque aún hace falta mucha investigación y todavía hay cosas que no sabemos, los bajos niveles de dopamina están muy relacionados con los primeros periodos de la depresión, los cuales el cerebro, en un intento desesperado porque nuestro desequilibrio hormonal o los químicos del cerebro vayan a más, podrían buscar estímulos cada vez más fuertes, como drogas cada vez más duras, infidelidades, deseo cada vez de comer más procesados, o incluso nos podría hacer dejar a nuestra pareja o a nuestro trabajo creyendo que esa es la causa de nuestro malestar, buscando la salvación en el momento próximo, pero que cuando lo conseguimos vemos que ahí no hay nada y rápidamente es muy probable que volvamos a los estados anteriores de depresión o de baja motivación. Esto es un círculo vicioso en el que podemos estar constantemente buscando una pareja nueva, buscando un trabajo nuevo, buscando emociones fuertes, pero al final movidos por una sensación de vacío, de baja dopamina, hablando de manera simplista, porque en nosotros influyen muchas cosas. Lo que está ocurriendo en nuestra sociedad y que veo mucho ahí fuera es que abunda el confort, pero reina la apatía, nos sentimos desdichados. Todo lo que sea incómodo y nos hagan sentir sensaciones nuevas y extrañas lo desterramos de nuestra vida. Todo lo nuevo da miedo.
Pero aquí hay una cosa muy interesante que están descubriendo recientemente y que podemos utilizar el sistema de recompensa a nuestro favor. Y os voy a explicar cómo hacerlo. Como decía Carl Jung, el tesoro que tanto estás buscando está dentro de esa cueva que tanto miedo te da entrar. Es decir, que la vida que quieres está detrás del miedo. En la vida siempre va a haber dificultad, siempre va a haber incomodidad, siempre va a haber incertidumbre. Querer no vivir todo aquello que nos hace sentir mal es vivir en una burbuja. Mucha gente me contacta y me dice, es que me da miedo hacerlo. Pues hazlo a pesar del miedo. Es que no estoy motivado, pues hazlo a pesar de no estar motivado. Es que no tengo energía, pues aunque no tengas energía, ponte a ello sin energía. Yo me considero un practicante del estoicismo y ellos abogaban por ponernos delante de la incomodidad de hacer cada día algo incómodo para mantener el ego a raya. Que a pesar de que el ego quiera salir de ahí, nosotros voluntariamente nos enfrentamos a ese peligro. Y curiosamente el sistema de recompensa, cuando vences ese miedo, cuando vences esa resistencia que creías que tenías, nos da una recompensa. Esto es genial porque significa que la vida ha puesto una recompensa a vencer las dificultades o los momentos poco agradables. Esta es una cualidad que se puede entrenar, ya que a medida que vamos superando esas barreras y esos miedos, cada vez nos será más fácil exponernos a las dificultades. Esto significa que podemos llegar a ser lo que queramos, porque estaremos desarrollando la valentía y el coraje. No tenemos que ver el miedo como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Esto tampoco es nada nuevo, por eso nos gustan los deportes como la escalada o el paracaidismo. A priori, la mente superviviente te dirá que no, que ¿dónde vas?, que estás loco, pero una vez vencida esa barrera, a tu cerebro le llega dopamina y otros neurotransmisores de más larga duración, es decir, que nos dan una sensación de bienestar más a largo plazo y poco a poco podemos ir construyendo una mirada más a largo plazo. Esto también sucede para los vicios, para la ansiedad o para la productividad. El que está enganchado a una sustancia evidentemente va a tener que pasar unos periodos de mono muy heavy, pero si tú te mantienes firme, poco a poco el sistema de recompensa te irá, pues eso, recompensando con más neurotransmisores que te harán sentir bien y puedes utilizar pues ese circuito para ir creciendo en tu vida poco a poco y evidentemente exponiéndote a la dificultad, a la incertidumbre y al dolor, pero ya de una manera voluntaria, no desde el inconsciente y movidos pues por eso, por la gratificación instantánea. Esto también pasa mucho con la productividad. Nuestro cerebro muchas veces se debatirá en si queremos ir a ver esa serie o ponernos a trabajar. Evidentemente lo fácil, la gratificación instantánea es irnos a ver la serie, pero exponernos al dolor de ponernos a trabajar, de avanzar en nuestro proyecto, poco a poco cuando veamos resultados más a largo plazo, el sistema de recompensa tendrá su función en nosotros y poco a poco nos iremos convirtiendo en personas capaces de derribar muros tras muros y tener una mirada más a largo plazo. ¿Es posible que equilibrar nuestra dopamina sea no consumir dopamina artificial e inmediata y muy brusca y, por el contrario, exponernos al mono, a la resistencia y a esa dificultad? Pues es muy probable, por eso son tan buenos los ayunos de dopamina. Te expone a la dificultad de no adquirir la gratificación inmediata y activa el sistema de recompensa más a largo plazo o circuito del coraje para convertirnos en personas que toman el control de su vida. Por eso yo siempre digo que aquello que te da miedo es justamente lo que tienes que hacer, porque si no te sería indiferente. Todo ser humano tiene un diamante en su interior, lo que pasa es que muchas veces lo tenemos cubierto de piedra, bruto, con suciedad alrededor, pero poco a poco podemos ir tallando esa capa para llegar al diamante que hay en nuestro interior. No es casualidad que los árboles que más viento soportan son los que tienen las raíces más profundas. Cuando te mantienes firme y soportando de una manera estoica
todas esas dificultades, tus decisiones o tus acciones ya no están movidas por la búsqueda constante de estímulos. Entonces puedes hacer tu mayor contribución a aquello que es importante. Lo único que quiero que os quedéis con este vídeo es que os enfrentéis a lo incómodo, que os enfrentéis a la dificultad. La mente siempre va a quererlo, está diseñada para eso, para cogerlo más rápido, lo que le consuma menos energía y lo que le dé más satisfacción, pero no entiende de largo plazo, no entiende de postergar lo bueno para ir a lo mejor. Y como decían los estoicos, pues puedes darte una ducha de agua fría, prescindir de bienes que crees necesarios, hacer deporte, todo eso al principio se sabe mal, se siente mal, pero a la larga te da una gratificación que te dura mucho más en tu cuerpo. Puedes darle like, si quieres comentar, que ahora voy a tener unos días libres y charlamos en los comentarios. Nada, ya sabéis que os quiero un montón, os podéis suscribir también, por cierto, y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Chao, os quiero.